Señor y Padre nuestro, te damos las gracias por este día, Señor, porque podemos reconocer que tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro consuelo, tú eres nuestra roca firme. Hoy te damos las gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de leer tu palabra, de abrirla, Señor, de tener esa libertad. Y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús, que tu palabra haga en nuestros corazones lo que tiene que hacer. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y para tu gloria. Amén. Amén. Les pido, hermanos, si vamos al Salmo número 75. Vamos a leer el versículo 1. Pero antes de leerlos, yo quisiera hacerles una pregunta, hermanos. ¿Qué pensamos nosotros o qué piensa usted cuando ve a una persona que no da gracias? ¿Qué piensa? Pues que es un grosero, que no tiene educación, que es soberbio. ¿Qué más podríamos pensar? Usted va manejando y usted es muy cortés y le da el paso a alguien, ¿verdad? Y la persona ni siquiera voltea. ¿Qué dice usted? Dios lo bendiga. ¿Verdad que sí? Eso deberíamos de decir, ¿no? Si usted le cede el asiento, su asiento a una persona, y la persona se sienta y no le dice a usted gracias. Ahora, quiero preguntar algo. ¿Usted deja pasar a alguien o le da su asiento a alguien para que le dé las gracias? No. Usted lo hace por cortesía. Puede hacerlo por educación. Usted es cristiano y usted puede actuar de esa manera, cediendo su lugar o en una fila. Imagínese en una fila que usted le ceda su lugar a alguien más. ¿Por qué lo podemos hacer? Pues por cortesía, porque somos hijos del Señor, ¿verdad? Pero no lo hacemos para que nos den las gracias. Eso nos queda claro, ¿cierto? Pero se supone o pensaríamos que cuando una persona es beneficiada con algo, ¿qué deberías de hacer? Sencillo, dar las gracias, ¿verdad? Pero a veces encontramos personas que ni siquiera las gracias dan de lo que hayan recibido y decimos, puede ser mala educación, pudiera ser que la persona es muy soberbia. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a dar gracias desde pequeños. Si queremos hacerlo cuando ya son grandes, va a estar bien difícil. Pero desde pequeños tenemos que enseñarles a nuestros hijos a dar las gracias. Sí lo hemos hecho. A veces los hijos se lucen, ¿verdad? Y no lo hacen como que nunca nadie les hubiera enseñado, pero debemos de insistir. Y mi pregunta sería ahora, hermanos, ¿cuántas veces consideran ustedes que es necesario decirles a los hijos, enseñarles a los hijos a que den gracias? ¿Cuántas veces sería necesario? Constantemente. Siempre hay que estarle diciendo a los hijos. A veces los hijos son muy penosos. Bueno, no importa, tienen que dejar la pena y aprender a dar las gracias. Dar las gracias y pedir las cosas por favor es algo muy importante, pero queremos entrar en dar las gracias, ¿sí? Ahora, nosotros no solamente se trata de que digamos gracias, porque no sé si a ustedes alguna ocasión les han dicho gracias de una forma en que ustedes hubieran deseado que mejor no les dijeran nada. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Gracias. El gracias viene desde adentro. El gracias no solo es una palabra, no solamente es una expresión. El gracias, hermanos, es toda una actitud de gratitud. Es toda una actitud. No hacemos las cosas
para que nos den las gracias. Pero si nosotros recibimos un bien, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Si recibimos un beneficio, ¿qué es lo que debemos de hacer? Dar gracias. ¿Cuánto más si recibimos un beneficio de nuestro Padre eterno? Si recibimos una bendición de nuestro Señor, ¿cuánto más debemos aprender a dar gracias? Así es que ya estamos en el Salmo 75, versículo 1. Dice la Escritura: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Cuando damos gracias al Señor debemos contar de sus maravillas. De sus maravillas. Y a mí me llama la atención este salmo que es de Asaf. Asaf era un levita, era un músico y un cantor en el santuario de Dios, de los principales. Él escribió varios salmos, en cuenta. Y me llama la atención como dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Reitera esa acción de dar gracias. Debemos darle gracias al Señor en una forma continua. Debemos de hacerlo todo el tiempo. Ahora, dice este pasaje, este versículo: cercano está tu nombre. ¿Sí? Cercano está tu nombre. Pero el día de hoy no solamente está cercano el nombre del Señor a nosotros, ahora su Espíritu Santo está en nosotros. Estos hombres podían acercarse a ese lugar santo, pero nosotros el día de hoy tenemos al Santo dentro de nosotros, al Espíritu Santo. Así es que imagínense cuánto más no deberíamos nosotros permanecer dándole gracias a nuestro Señor. Amén. Nuestros labios, hermanos, deben contar de sus maravillas y darle gracias en cada momento. Recordemos cuando a María se le da el anuncio de que va a tener un hijo. Y le dicen que es por obra del Espíritu Santo, porque ella no había tenido contacto con varón. Estaba desposada, estaba comprometida, era la prometida de José. Pero ellos no habían estado juntos. Y le dan esa noticia. Debo decirles que todas las doncellas, todas las vírgenes de Israel sabían de esta profecía. Sabían que cualquiera de ellas podría haber sido la elegida. Bueno, fue con María. Y cuando ella va con su parienta Elizabeth, ella hace todo un cántico y habla y declara las maravillas del Señor. Eso es lo que ella hizo. Le están diciendo que está embarazada. Podrían haberla apedreado. Podría haber muerto. Pero ella lo que hizo fue dar a conocer las maravillas que ella sabía del Señor. Y nosotros conocemos la historia. Y el día de hoy, en estas fechas en el mundo, ¿verdad? Están celebrando. Ojalá que las personas se centren en el actor principal, que es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque ciertamente un día nació, que no fue el 24 de diciembre, hermanos. Un día nació, creció, ejerció su ministerio y decidió por amor ir a la cruz por cada uno de los que estamos aquí. Pero no quedó ahí, sino que al tercer día Él resucitó y el día de hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Qué deberíamos decirle? Gracias, Señor. Gracias porque nació. Gracias porque desarrolló ese ministerio que hemos estudiado en la Escritura. Gracias porque decidió ir a esa cruz, porque en esa cruz Él llevó mi pecado. Gracias. Pero también damos gracias porque el
poder del Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos y hoy está a la diestra del Padre. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Debemos darle gracias a nuestro Dios. Debemos de hacerlo. Como lo dijo el salmista, te damos gracias. Oh Dios, te damos gracias. Esta mañana empezamos leyendo el Salmo 100, ¿verdad? Vayamos nuevamente al Salmo 100, al versículo 4, por favor. Salmo 100, versículo 4. Dice la Escritura: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Solo vamos a ver el versículo 4. ¿Cómo debemos acercarnos al Señor, hermanos? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que debemos tener una actitud correcta para acercarnos? Pero aquí este versículo nos dice que parte de esa actitud correcta de humildad es con acción de gracias. Cuando nos acercamos al Señor debemos hacerlo con gratitud. Acción de gracias, es decir, gratitud y alabanza, hermanos. Gratitud y alabanza, porque dice por sus atrios con alabanza. Y dice alabadle, bendecir su nombre. Así es que nos acercamos hasta el Señor con acción de gracias, con gratitud, con alabanza. Alabanza a Dios, ¿por qué? Por todas sus bendiciones. Debemos acercarnos siempre al Señor con agradecimiento, hermanos. Recordemos que el orgullo, hermanos, y la soberbia nos impiden ser agradecidos. Porque la soberbia y el orgullo nos aconsejan que nosotros lo merecemos, que todo lo merecemos, y no es así. No es de esa manera. Así es de que desechemos cualquier rastro de orgullo, cualquier insinuación de soberbia en nuestras vidas, desechémosla, porque eso nos va a impedir ser agradecidos con el Señor. Vamos a Nehemías, en el capítulo 12, Nehemías capítulo 12, versículo 46. Dice la Escritura: porque desde el tiempo de David y de Asaf, ¿se recuerdan que les dije que el Salmo 75 era de Asaf? ¿Ok? Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, o sea, ya de hace tiempo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias. No podemos separarlo, hermanos. Lo vamos a encontrar a través de la Escritura, lo vamos a encontrar junto. Alabanza y gratitud. Alabanza y acción de gracias. ¿Qué había en el tiempo de David y de Asaf? Había cánticos, alabanzas, acciones de gracias. No podemos separarlo, hermanos. Y ustedes recuerdan que cada vez que se habla de David, o lo imaginamos en guerra, o lo imaginamos alabando y adorando al Señor, el dulce cantor de Israel, ¿verdad? Él cantando al Señor. Y Él estableció esto, que hubiera cánticos de alabanza de forma continua, de una manera continua. Así es que la gratitud que debe haber en nuestro corazón, hermanos, no la podemos separar de la alabanza. No podríamos alabar al Señor sin tener gratitud. Y no podríamos tener gratitud si no expresamos al Señor alabanza. ¿Nos queda claro? Daniel. Vamos a Daniel, capítulo 2, versículo 23. Dice así la Escritura: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Lo leo nuevamente. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos,
pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Se recuerda cuál era el asunto del rey? ¿Se recuerda quién era el rey? A Daniel y a muchos otros jóvenes los habían llevado cautivos a Babilonia con Nabucodonosor. Allá era en donde estaban. Y Nabucodonosor tuvo un sueño y quería que se lo explicaran. El detalle era que no se acordaba cuál era el sueño. Así es de que, como la gente que tenía a su cargo no sabía, pues no podía adivinar qué era lo que había soñado, y para poder interpretárselo, pues mandó que los mataran. Pero se enteró Daniel. Y junto con otros jóvenes que eran Ananías, Misael y Azarías, ellos se unieron y le pidieron al Señor le diera revelación a Daniel sobre ese asunto del rey. Así es de que en este momento Daniel ya tiene la revelación. Aquí el Señor ya le respondió a Daniel, por eso le está diciendo: a ti, oh Dios de mis padres. Creo yo que también era Dios de él, pero le está reconociendo como el Dios de sus padres. Acuérdese que Daniel no estaba en su tierra. Se los habían llevado cautivos, eran como esclavos, pero como eran muy sobresalientes ellos, los tenían en el palacio del rey, pero como sirvientes, como esclavos, como cautivos. Ahí en medio de la cautividad, Daniel puede decir: te doy gracias y te alabo. ¿Seremos nosotros capaces, hermanos, cuando estamos pasando pruebas difíciles, decirle al Señor: te doy gracias y te alabo? Eso fue lo que hicieron. ¿Se recuerda usted quién era Sadrac, Mesach y Abednego? ¿Dónde los ubica usted? Los 3 hebreos que metieron al horno de fuego. Bueno, ellos 3 eran Ananías, Misael y Azarías. Nada más de que cuando usted lee ahí en Daniel, al principio, en el primer capítulo, les cambiaron el nombre. A Daniel, de hecho, era Belsasar, creo. Y a estos chicos, Sadrac, Mesach y Abednego, fueron los nombres que les dieron ellos, ahí con Nabucodonosor. Una vez más, en un pasaje totalmente distinto, en un escenario completamente diferente, encontramos en la Escritura dar gracias y alabanza a nuestro Dios. Por eso decimos que el día de hoy, eso es lo que debe haber en nuestros labios: gratitud al Señor y alabanza continuamente. Amén. ¿Qué más vemos en este pasaje? ¿Qué fue lo que hicieron estos muchachos? Sadrac, Mesach y Abednego, juntamente con Daniel, ¿qué hicieron delante de Dios? Oraron. Aunque el pasaje no dice, y ellos oraron, dice la Escritura que ellos le pidieron al Señor. Y cuando usted habla con el Señor, ¿qué es eso, hermano? Si no es oración. Eso es orar al Señor. Orar no es repetir frases. Orar es establecer una comunicación con nuestro Señor. Y eso es lo que ellos estaban pidiendo, que le revelara a Daniel el asunto del rey. Así es que ahora vemos oración y acción de gracias. Orar y dar gracias. A veces esperamos que Dios nos responda como nosotros deseamos. Y Dios sí nos responde, pero de una forma diferente. Aunque no haya sido como nosotros esperábamos, debemos darle gracias. Aunque no haya sido de esa manera que imaginamos, debemos darle gracias. Amén. Porque aquí yo lo que veo con Daniel es que en la oración que ellos hicieron, tuvieron la respuesta y pudo él decir: te doy gracias, aunque soy cautivo. Te doy gracias, aunque somos esclavos. Te doy gracias y te alabo. Que podamos ser así, mantenernos en esa postura. Él era un esclavo ahí en Babilonia. Vamos a Colosenses, capítulo 4. Colosenses 4,
versículo 2. Porque estamos hablando ahora de la oración y la gratitud. Orar y dar gracias. Colosenses 4:2 dice, perseverar ¿en qué, hermanos? En la oración. Y hay que velar en la oración ¿cómo? ¿O con qué? Con acción de gracias. Perseveramos en la oración y velando, dice, en ella, en la oración, ¿cómo? Con acción de gracias. Van unidas la oración y la gratitud al Señor, el dar acciones de gracias, así como lo hizo Daniel. Oración y gratitud y alabanza. Debemos perseverar, hermanos, perseverar. Por eso les recordamos que los sábados a las 7 de la noche les enviamos la invitación para que todos los que puedan se conecten y oremos juntos. Amén. Y debemos también perseverar, hermanos, en acción de gracias. Filipenses 4. Filipenses capítulo 4 y versículo 6. ¿Qué dice la Escritura? Por nada estéis afanosos. Porque yo sé que nadie de los que estamos aquí nos afanamos, ¿verdad? Nadie somos afanados en este lugar. Dice la Escritura, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Oración y ruego, ¿con qué, hermanos? Con acción de gracias. Cuando tenemos una necesidad o muchas necesidades, si no confiamos en el Señor, si no se las entregamos al Señor, hermanos, lo más seguro es que nos vamos a afanar tratando de resolverlas. Y el afán nos puede ahogar. El afán quita nuestra mirada que debe estar puesta en Jesús para ponerla en las necesidades, en las dificultades. Así es de que nos dice el escritor, por nada, es que usted no sabe, hermana, lo que estoy pasando. La Escritura dice que por nada debemos de afanarnos. Eso es bien diferente a ocuparnos, Si el Señor nos indica algo, hay que ocuparnos en ello. Pero afanarnos, dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué nos puede llenar de afán? Tener necesidades. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que las presentemos, que sean conocidas delante del Señor nuestras peticiones. Y cuando le presentamos nuestras peticiones, lo hacemos con oración, con ruego y con acciones de gracias. No podemos separar, porque conozco personas que pueden orar, pero no tienen gratitud, pero pueden orar. Pero nosotros que conocemos al Señor, no podemos separar el momento de orar delante de nuestro Dios, hacerlo con una actitud correcta, que es con gratitud. ¿Está claro, hermanos? Dijimos, mire, los afanes nos pueden turbar. ¿No le ha pasado a usted que sucede una situación y como que se le nublara el entendimiento? Ya después dice, ay, hubiera hecho esto. Ay, le hubiera dicho esto otro. Ay, ¿por qué no hice así o por qué no hice asá? Porque ese momento nubló mi mente. Ese momento de angustia o de desesperación nubló mi mente. Así es de que debemos entregarle al Señor, poner nuestras peticiones delante de Él. Amén. Todo debemos llevarlo delante del Señor, nuestra petición. Y dijimos, ¿cómo? Con oración y con ruego, dice la Escritura, ¿verdad? Podemos rogarle también al Señor. ¿Se acuerda del ciego? Hijo de David, ten misericordia de mí. Él clamó. Nosotros podemos clamar al Señor, podemos rogar. Nuestra oración va mucho más allá, es como
como más intenso. Y a veces podemos decir, no, es que yo soy tranquilo, yo no necesito hacer eso. Hermanos, tenemos emociones, enfoquémoslas correctamente hacia el Señor. Nuestras emociones hay que enfocarlas hacia el Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos conocer la voluntad de Dios? ¿Alguien de aquí? ¿Sí? Que diga, sí, yo quiero conocer cuál es la voluntad de Dios. Vamos a ver si encontramos la respuesta en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 18. En el pasaje de Filipenses confirmamos que debemos tener oración y acción de gracias. Ahora vamos a ver qué dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 18. Dice la Escritura, dad gracias en todo. Léalo nuevamente conmigo. Dad gracias en todo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué debemos dar gracias en todo? ¿Por qué? Ande, usted quería saber cuál era la voluntad de Dios. Dice, esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Señor? Que demos gracias en todo. Que demos gracias en todo. Ahora dice nuevamente, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa es la voluntad del Señor, que aprendamos a dar gracias en todo. ¿En una dificultad? Sí. ¿En una alegría? Pues sí. ¿En una tristeza? Sí. ¿En algo adverso? Sí. A veces hasta en medio de las injusticias, nosotros debemos darle gracias a Dios, porque Él es nuestra justicia. Él dará el pago. La venganza no es mía, es del Señor y Él dará el pago. Él es mi justicia, por eso le doy gracias. Cuando lo podemos entender así, entonces podemos dar gracias. ¿En qué debemos dar gracias, hermanos? En todo. Dígale al de al lado, ¿en qué debe dar gracias? Y si el de al lado le dice, no, pero y en todo, dígale. Pero y si, en todo. Pero si acaso, en todo. En todo. He aquí, mis hermanos, la necesidad que tenemos de aprender a dar gracias, porque a veces no sabemos dar gracias. Es una necesidad que aprendamos a dar gracias. Así como es una necesidad de que aprendamos a pedir perdón, también es una necesidad. Y hay muchas ocasiones en que nosotros, padres, tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos. Ese es un ejemplo que arrasa. Enseñarles a nuestros hijos a pedir perdón, ¿cómo? Pidiéndoles perdón cuando tenemos que hacerlo. Porque sí o no, hermanos, nos hemos equivocado. A veces se nos ha pasado la mano con nuestros hijos. Sí, ha sucedido. Algo que yo le digo a todos los hijos es que sus padres nunca lo harán para hacerles daño, porque les aman, pero nos podemos equivocar y debemos aprender a pedir perdón, a dar gracias. Estamos ahora enfocados en el dar gracias. Amén. Efesios 5. Efesios capítulo 5 y vamos a leer los versículos del 18 al 20. ¿Lo tiene ya? Dice la Escritura, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hay algunas personas que dicen, embriaguémonos, pero del Espíritu Santo. Que nos podamos llenar y llenar y llenar del Espíritu Santo. Versículo 19. Hablando entre vosotros, ¿con qué? ¿Con salmos? ¿Con himnos?
y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Verso 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo hice las pausas entre los versículos, pero esto fue un mensaje continuo. Y habla de salmos, de himnos, de cánticos, habla de alabanza y de dar gracias. Todo esto anterior, lo anterior que es los salmos, los himnos y los cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias. Todo eso se hace dando gracias, porque sería ilógico que cantemos para competir, a ver quién canta mejor, o decir algo por competencia. Lo que hagamos, hermanos, lo hacemos dando siempre gracias. Y es por todo, siempre y por todo. Amén. Debemos llenarnos del Espíritu Santo, y esto dijimos es de una forma constante. Y los cánticos de alabanza que levantamos al Señor no son por competencia, es para darle honor al Rey. Y esto debemos hacerlo siempre y por todo. ¿Por qué? Por todo. ¿Cuándo? Siempre. Colosenses 3:15. Dice la Escritura: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Todo empieza con la paz de Dios. Que la paz de Dios gobierne mi corazón. Que sea la paz de Dios la que esté gobernando en mi corazón. Porque a eso fuimos llamados, dice, asimismo fuisteis llamados. Y lo tenemos que hacer en un solo cuerpo. Aquí somos parte del cuerpo de Cristo. Lo hacemos en un solo cuerpo y somos agradecidos. Debemos pedirle al Señor que su paz gobierne nuestros corazones para que el afán no nos gane, para que el afán no nos turbe y no nos nuble en nuestra mente o en nuestro corazón. Debemos recordar que hemos sido llamados a paz, hermanos, no a pelear, no a discutir, no hemos sido llamados a eso. El llamado es a tener paz. Ahora hablamos de paz y de agradecimiento. Hablamos de alabanza y de acciones de gracias. Hablamos de oración y de acciones de gracias. Ahora estamos hablando de la paz del Señor unida al agradecimiento de nuestros corazones. Vamos a volver a Filipenses, pero ahora vamos a ir al versículo 7 del capítulo 4. Filipenses 4:7, porque anteriormente leímos el versículo 6. Vamos a leer el 7, porque ahora estamos hablando de la paz, que tiene que ver con la gratitud, con el agradecimiento. Dice la Escritura: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué va a hacer esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios va mucho más allá, hermanos. La paz de Dios va mucho más allá de la paz que nos puede dar el mundo. Aquí habla de que la paz de Dios guarda. ¿Se acuerda que leímos en el anterior que la paz de Dios gobierna? Ahora dice en la Escritura que la paz de Dios guarde mi corazón, pero también mis pensamientos, para que no se nublen viendo las dificultades, para tener claridad aún en medio de las dificultades.
Que el Señor guarde con su paz nuestro corazón y también guarde con su paz nuestros pensamientos. Hebreos 12, 28. ¿Qué más nos dice la Escritura? Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Lo leeré una vez más. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hermanos, el reino de Dios es inconmovible y nos ha sido dado. Y nosotros oramos y clamamos que venga tu reino, que se establezca tu reino. Ese reino es inconmovible. Nosotros hemos recibido de su reino. Y dice la Escritura que ante eso tenemos que ser agradecidos. Cuando a una persona que está siendo perseguida en su país y otro país le da asilo, ¿cuál es la actitud de esa persona ante esa nación? De gratitud. Así es que nosotros hemos recibido un reino. Debemos de ser agradecidos. Tengamos gratitud. ¿Y sabe qué va a pasar? Que si tenemos gratitud, podremos servir al Señor. Es difícil que alguien sirva al Señor si no tiene gratitud, porque entonces solamente es como por fuera, como una apariencia. Se necesita gratitud en el corazón para que ese servicio delante de Dios sea genuino. Así es que, hermanos, gratitud y alabanza, gratitud y oración, gratitud y paz, gratitud y servicio delante de nuestro Dios. Amén. Nadie nos puede obligar, hermanos, a ser agradecidos. Ojalá hubiera una vacuna, una inyección, y después de esa inyección todo mundo es agradecido. Pero no es así. Ni podemos obligar a nadie, ni exigirle, porque entonces la gratitud será de los labios hacia afuera, no la actitud. Aquí sería solamente expresar y decir gracias, pero la actitud de gratitud es totalmente diferente. ¿Podrá suceder algo, hermanos, si no damos gracias? ¿Qué le puede pasar a esa señora que le dieron el asiento y no dijo gracias? Nada, ¿verdad? A lo mejor la persona le reclama y le dice algo, pero hasta ahí, ¿verdad? Pero ¿podrá suceder algo si nosotros no le damos gracias al Señor? Porque no dar gracias es ser desagradecidos, malagradecidos, ingratos. ¿Qué palabra le gusta? Piense alguna. El no dar gracias. Romanos 1:21. Porque si podemos pensar, no creo, el Señor es bien bueno. No dijeron al principio que el Señor era bueno todo el tiempo. Eso dijeron, yo escuché eso, dijeron que Dios era bueno todo el tiempo. ¿Cómo que puede haber alguna consecuencia? Bueno, vamos Romanos 1:21. A ver qué dice la Escritura. Dice la Escritura, pues habiendo conocido a Dios, es gente que conoció a Dios. ¿Sí? No está hablando con alguien que nunca ha oído hablar de Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No lo glorificaron, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Podríamos pensar en sus pensamientos, podríamos decirlo así, sus pensamientos. ¿Qué es lo que guarda nuestros pensamientos, hermanos? La paz de Dios. Lo leímos en los versículos anteriores. La paz de Dios
guarda nuestro corazón, pero también guarda nuestros pensamientos. Y aquí dice que se envanecieron. ¿Quiénes? Los que no glorificaron a Dios, los que no le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Podríamos pensar que el ser ingratos habla de un mal corazón o de un corazón necio. ¿Qué dice aquí? Su necio corazón. Ese necio corazón que no le permitió glorificar a Dios, ese necio corazón que no le permitió darle gracias, ese necio corazón que permitió que se envaneciera en sus razonamientos, ese necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es entenebrecido, hermanos? Que se llena de tinieblas. Pero conoció a Dios. Aquí dice así, habiendo conocido a Dios, ¿cómo es que llegó a tener tinieblas en su corazón? Porque no glorificó a Dios, porque no le dio gracias. Y entonces permitió que sus razonamientos lo envanecieran. Así es que, hermanos, será importante que aprendamos a darle gracias a Dios. Es necesario que enseñemos a nuestros hijos a darle gracias a Dios. Tenemos que hacerlo. Y a lo mejor a nuestros hijos no les gusta. Ay, mamá, ya vas otra vez. Sí, hijo, otra vez. Porque de eso depende tu vida eterna. No la que vivamos aquí, aunque también, ¿verdad?, tendrá que ver. Pero es la vida eterna de lo que estamos hablando. Porque habiendo tinieblas en el corazón, ¿cómo podríamos estar delante de Dios? Así es que es nuestra responsabilidad. Y ojalá todos los hijos pudieran entender que cada vez que mamá y cada vez que papá me insisten y me dicen, es porque me aman y están pensando en mi vida eterna. Oremos que así sea con nuestros hijos, que lo puedan ellos entender. Amén. Recordemos que es la paz de Dios que puede guardar nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, nuestros razonamientos. No permitamos que nuestro corazón, hermanos, se llene de tinieblas a causa de la falta de gratitud, a causa de no glorificar a nuestro Señor. Así que, hermanos, todo lo que hagamos, hagámoslo en el nombre del Señor. Y dando siempre gracias. Colosenses 3:17. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Quién es Él? Jesús. Le damos gracias a Dios Padre por medio del Señor Jesús. Pero dice que todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de hecho, lo tenemos que hacer de una manera. ¿Cómo? Como para el Señor. En el nombre del Señor. Hermanos, si no damos gracias, no vamos a crecer espiritualmente. No vamos a crecer. Mire, un bebé es precioso. Es hermoso. Y hay quienes dicen, ay, me lo quisiera comer a besos. Es precioso, pero no camina. No come solo. Hay que cambiarlo. Qué hermoso cuando los bebés empiezan a avisar. ¡Wow! ¿De qué es señal eso? De que está creciendo. De que está creciendo. Hermanos, si nosotros no aprendemos a dar gracias, no vamos a crecer espiritualmente hablando. Debemos de alabar a Dios. Pues sí, yo vengo todos los domingos. Sí, pero mi alabanza debe estar llena de gratitud. Amén. Yo no tengo que esperar que alguien me diga, dale gracias al Señor.
Si estoy en la alabanza, les estoy cantando, a lo mejor no me sé el canto, pero eso no importa, decía mi esposo. Haga su propio canto. Dele gracias al Señor. ¿Está usted en la alabanza? Dele gracias al Señor. Amén. Alabemos a nuestro Dios dando siempre gracias. Fíjese que hay una palabra en hebreo. Hay varias palabras en hebreo que hablan acerca de alabanza o que se han traducido como alabanza o alabarle. Son 7 diferentes. Pero hay una en especial que se dice, espero decirlo bien, es Todá. Se escribe como toda con una H al final. Todá. Y esta palabra hebrea significa alabar a Dios con acción de gracias. Alabar a Dios con acción de gracias. Específicamente, que tu alabanza sea con acción de gracias. Quiere decir que cuando tú levantas tus manos y dices, Señor, te doy gracias, te bendigo, eres bueno, usted está alabando al Señor. Pero no tiene música, no estoy cantando, pero usted está dando acciones de gracias. Eso es alabanza. Pero también es una acción de gracias levantando nuestras manos, dando gracias por lo que hemos recibido. Esa es la palabra Todá. Dar gracias es una alabanza con acción de gracias, levantando nuestras manos, agradeciendo lo que hemos recibido. Y ahora yo quisiera pedirle a 5 valientes que se pongan de pie, que pasen aquí adelante para que me ayuden, que vengan con su Biblia, para que me ayuden a leer un versículo cada quien. El hermano Jonathan va a leer el Salmo 50, el versículo 23. Después el hermano Beto va a leer el Salmo 56, 12. ¿Sí? Después aquí no hay, Lupita, Salmo 69, 30. Después mi hermano Cipriano, el Salmo 107, 22. Y finalmente, hermana Mariana, el Salmo 147, 7. ¿Ok? Entonces, hermanos, vamos a leer estos salmos. Empezamos con el Salmo 50. Permítame tantito, hermano, que yo también voy a sacar esta Biblia, que es textual. La Biblia textual. Textual del hebreo. ¿Cómo dice el Salmo 50, 23, hermano? Amén. El que sacrifica alabanza me honrará. Al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. ¿El que sacrifica qué? 23. El que sacrifica alabanza me honrará. Muy bien, les voy a leer la Biblia textual. El que sacrifica acciones de gracias. El que presenta, porque sacrificar era lo que se presentaba delante de Dios. El que sacrifica acciones de gracias, ese me honrará. Para nosotros es común leerlo, el que sacrifica alabanza. Bueno, ahí esta palabra alabanza, esta es palabra Todá. ¿Cómo lo estaría dando? El que sacrifica acciones de gracias, está levantando sus manos, agradeciéndole a Dios por el bien que ha recibido. Acciones de gracias. Amén. Esta sí es la palabra Todá. Los siguientes que nos van a leer los hermanos, el Salmo 56, 12, ¿cómo dice, hermano? Dice, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas. La Biblia textual dice así, oh Elohim, que es Dios, Señor, sobre mí están los votos que te hice, te pagaré sacrificios de acción de gracias. Sacrificios de acción de gracias. Bien, Salmo 69, 30.
Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Leo en la Biblia textual: yo alabaré el nombre de Dios con cántico y lo exaltaré con acción de gracias. Lo exaltaré mientras doy gracias, con acción de gracias. Salmo 107, 22. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Leo la Biblia textual: y ofrezcan sacrificios de acción de gracias y publiquen sus obras con cánticos de júbilo. Ofrezcan sacrificios de acción de gracias. Como estamos acostumbrados a leer la versión que tenemos, no vemos constantemente que diga acción de gracias. Pero cuando leemos en la Biblia textual del hebreo, encontramos en todo momento acción de gracias. Nos falta el Salmo 147, 7. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Leo la Biblia textual: cantad a Yahweh en acción de gracias. Entonad salmos con la cítara a nuestro Dios. Cada uno de mis hermanos leyó un versículo con la versión que normalmente utilizamos. Pero ahora cada uno de esos versículos lo leímos en la forma textual y en todas y cada una de ellas nos dice acciones de gracias. Cuando decíamos te exaltaré con acciones de gracias, te alabaré, es acciones de gracias. Y en esta palabra es levantando nuestras manos. Así es de que, hermanos, nosotros podemos darle gracias a Dios en todo momento. No me voy a esperar el domingo cuando esté con todos mis hermanos, sino a cada instante de mi vida tengo la oportunidad de alabar al Señor. ¿Cómo? Dándole gracias. Cuando oro, doy gracias. Cuando canto, doy gracias. Cuando exalto al Señor, doy gracias. Son acciones de gracias. En medio de la dificultad, acciones de gracias. Porque no es porque estén las cosas bien, sino porque Él merece gloria, honra, alabanza y acciones de gracias. Amén. Pueden pasar, hermanos, a su lugar. Les agradezco mucho. Te pagaré sacrificios de acción de gracias. Exaltaré al Señor con acción de gracias. Ofrezcan sacrificios de acción de gracias. Y cantad al Señor en acción de gracias. ¿Cada cuándo debemos darle gracias al Señor? Siempre. ¿En qué momentos? En todos los momentos. ¿En qué ocasiones? En todas las ocasiones. Eso lo necesita nuestro corazón. Es necesario para nuestro corazón que sea un corazón agradecido. ¿Podemos llevarnos esta enseñanza, hermanos? Pero es que nos han hablado muchas veces de ser agradecidos. Y entonces, ¿por qué no lo estamos haciendo como debería de ser? Si ya sé que la Escritura lo dice, ya me lo han dicho, bueno, es que somos como los niños, ¿verdad? Que el Señor nos los tiene que repetir una y otra vez. Una y otra vez. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque el Señor quiere que nuestro corazón sea guardado por su paz. Que nuestros pensamientos sean guardados por su paz. Y entonces estar libres para darle gracias en medio de la alabanza, para darle gracias en medio de la oración, para darle gracias en todo tiempo. Amén. Si lo hiciéramos en este momento, ahí en su lugar, que usted dele gracias a Dios. Lo peligroso va a ser que usted diga, ay Señor, ¿qué te digo? O sea,
¿Cómo? Porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y si en nuestro corazón hay gratitud, va a fluir como un río. Señor, en esta hora queremos agradecerte a ti, Señor, por tu palabra. Por recordarnos, Señor, que aún en medio de nuestros cantos debemos hacerlo con acciones de gracias. Al presentarnos, al acercarnos hasta tu trono, que lo hagamos con acción de gracias. Que cada vez que clamemos y roguemos por peticiones, Señor, nuestras o de nuestros hermanos, Señor, o aún de personas que no conocemos, lo podamos hacer dándote gracias. Que cada vez que exaltemos tu nombre, Señor, lo hagamos de esa manera, diciéndote gracias, Señor. Que tengamos la libertad de levantar nuestras manos delante de ti, Señor, para darte gracias por el bien que hemos recibido de tu parte, Señor. Por esa salvación tan grande y maravillosa, por tu perdón, por tu gracia. Te damos las gracias, Señor, porque eres tú nuestra torre fuerte. Tú eres nuestro castillo, Señor. Eres nuestra roca firme. Te exaltamos a ti porque tú eres el Rey de Reyes. Eres tú el Señor de señores. Eres digno de recibir alabanza, gloria, exaltación y voces de cántico con acción de gracias, Señor. Gracias. Queremos llenar nuestra boca y nuestros labios expresen la gratitud de nuestro corazón. Bendito sea, Señor. Te damos las gracias. Líbranos de ser desagradecidos. Líbranos de no agradecerte a ti, Señor. Líbranos de que nuestro corazón se llene de tinieblas. No queremos envanecernos con nuestros propios pensamientos y razonamientos, Señor, vanos. En el nombre de Jesús, que tu paz inunde todo nuestro ser. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gobierne en nuestras vidas. Guarde nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesús. Que cada día, a cada instante, podamos decirte gracias, Señor. Gracias. Que así sea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que esta semana, hermanos, sea especial en que cada instante usted pueda decir, Señor, gracias. Pruebe a hacerlo. Cuando se le atraviese el taxista, pruebe a hacerlo, oh, Señor, gracias que me libraste. Gracias que me has librado. Que las cosas en el trabajo no están saliendo exactamente como lo planeamos. Señor, gracias porque tú tienes el control de todas las cosas. Que estamos siendo objeto de injusticia. Señor, gracias porque tú eres mi justicia. La venganza no es mía, es tuya, Señor. Y algo que decía mi esposo era, en el silencio está la victoria. A veces queremos pelear, hablar, decir, reclamar, pero en el silencio está la victoria, porque hemos dejado que sea la voz del Señor la que hable por nosotros. Amén. Que tengan una semana maravillosa, hermanos. El Señor les bendiga a todos.